profesores, profesoras, probablemente algún estudiante por ahí también de pedagogía puede que haya. Así que estamos en la hora, respetando sus tiempos, sus horarios. Vamos a dar inicio entonces a la presentación del día de hoy. Primero que todo quiero darles la bienvenida, la más cordial bienvenida a ustedes en este inicio, ¿cierto? La primera sesión del ciclo de webinar para profesionales de la educación que organiza la Universidad de las Américas y la Facultad de Educación, a través de su Escuela de Educación también. Para nosotros es un tremendo agrado poder conectarnos, retomar, ¿cierto?, lo que ha sido un muy buen ciclo de webinar 2020, retomarlo este año. Estamos en un contexto difícil, complejo, lo sabemos, y con mayor razón se agradece su disponibilidad para conectarse y para estar aquí junto a nosotros. Universidad de la América, a través de la Facultad de Educación, entonces, le da la más cordial bienvenida. A los que se fueron conectando al cierre, pueden ir dejando, ¿cierto?, de qué zona vienen, de qué colegio, de qué universidad, región, y así va quedando registro con quienes nos estamos conectando. Les recuerdo, les comento, cierto que esta sesión está siendo grabada, a propósito de que queda después el registro también. Al final de la sesión les voy a indicar el link de la escuela docente, ¿cierto?, la escuela abierta de la Facultad de Educación, donde van a poder encontrar después este registro y los anteriores también, ¿ya? Ahí, por ejemplo, estudiante de Pedagogía en Educación Básica, muy bien, Mireia también, excelente. Hoy día nos acompaña el director de la Escuela de Educación, Cristian Adrián Villegas, así que le agradecemos también a él. Y vamos a comenzar con nuestra presentación. Muy bien. Pueden ir dejando, ¿cierto?, algunos comentarios, preguntas en el chat. La idea es que podamos resolver las dudas, principalmente al cierre de la presentación, y así podemos mantener en el acotado tiempo que tenemos de casi una hora. Como les decía, estamos en el ciclo de webinar para profesionales de la educación y el día de hoy nos encontramos con el tema de introducción a metodologías colaborativas, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje y servicio. Principalmente, lo digo, esto es necesario, es una introducción. Esperamos, ¿cierto?, que durante el ciclo tengamos un segundo encuentro donde podamos profundizar un poco más sobre estas metodologías, pero hoy día vamos a, ¿cierto?, hacer un primer pie ahí de reconocimiento en torno a las mismas. Les invito a dejar sus micrófonos en silencio. Y me presento. Mi nombre es Juan Alejandro Enríquez. Ahí pueden tener también mi dato de contacto, mi correo electrónico. Yo soy profesor de filosofía y licenciado en educación por la Universidad Católica Silva Enríquez. Tengo un estudio de posgrado como máster en entornos de enseñanza y aprendizaje mediado por tecnologías digitales por la Universidad de Barcelona, y algunos diplomados, entre ellos de Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Chile, y el de Innovación Educativa para la Educación Superior en la Universidad también Silva Enríquez. A su vez, y a propósito del tema de hoy, soy integrante de la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio, REACE. Desde ya les dejo la invitación a que también puedan conocerles. Actualmente, con mucho agrado, ¿cierto?, les saludo desde Granada, España. Desde acá me encuentro, y aquí ya estamos de noche, muy de noche, y dado que estoy estudiando un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Granada por una beca del Estado, la beca ANID, que me permitió, ¿cierto?, venir con mi familia hace un par de meses que estamos acá. Con mucho agrado, como les decía, me conecto con Chile y con ustedes. Así que bienvenidos a todos, profesores y profesores del sistema escolar y de la comunidad universitaria en general, o de educación superior, también hay institutos. Bien, comenzamos
¿cierto? Con estas imágenes que más bien son gatillantes de la reflexión, nos invitan a pensar en torno al contexto en el cual se despliegan hoy en día, especialmente en el siglo XXI, estas metodologías llamadas colaborativas. ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Sí? Es casi como el juego de cuáles son las 7 diferencias. Claramente la disposición que podemos tener en torno al estudiantado. Durante siglos la educación se ha mantenido, porque todavía es así en algunos contextos, en algunos lugares, ¿ciertos? En esta disposición en donde el centro está puesto en el profesorado, en la docente. Y el estudiantado, los alumnos, ¿cierto?, están disponibles para el aprendizaje de manera muchas veces vertical, de manera muchas veces, ¿cierto?, completamente dispuestos a la escucha y no necesariamente a la participación. Ahí tenemos esa primera imagen, ¿cierto?, que nos muestra, incluso cuando están todavía las disposiciones de los salones, como ahí lo indican, estas pizarras, ¿cierto?, con tiza, todavía existen, por supuesto. Pero acá, al lado derecho de la pantalla, ya estamos tratando de hablar de un concepto y un modelo de educación, no solo de un aula de clases propiamente tal, sino que estamos también tratando de hablar de un modelo de educación. El rol de los profesores está cambiando. Ha cambiado ya hace varios años. Y los contextos que tenemos en Chile y en el mundo también nos han invitado a hacer cada vez cambios más profundos. Nuestros estudiantes, nuestras estudiantes nos demandan un modo de ver la educación, ¿cierto? Muy distinto quizás con el que nosotros incluso nos formamos. Y nos formamos en el sistema escolar, pero incluso también en nuestra formación inicial docente, en nuestra profesión, ¿cierto? Estamos viviendo un mundo que no conocimos tiempo atrás. Y eso nos desafía, nos interpela, y es una tremenda oportunidad. Nos motiva a justamente ir modificando nuestras prácticas, a ir estando disponibles para una permanente, ¿cierto?, actualización de nuestros conocimientos y poder disponerlos, ¿cierto?, al servicio de quienes nos acompañan en esta tremenda tarea, en nuestra tremenda labor. Por lo mismo, quiero permitirme a título personal, ¿cierto?, darles un tremendo saludo, un tremendo abrazo, ¿cierto?, a la distancia de ánimo, felicitarles porque finalmente en el contexto de pandemia el profesorado ha sido clave, vital para la continuidad de estos espacios educativos a distancia, con muchas dificultades, con brechas, ¿cierto?, muchas veces no solo territoriales, sino que también digitales, y ahí están, ¿cierto? Están en esta llamada primera línea de la educación, así que primero que todo reconocerles ese tremendo esfuerzo también en el actual contexto de pandemia en el que estamos. Mucho ánimo para lo que se viene en este 2021. La primera pregunta que les dejo, ¿qué es para ustedes el aprendizaje colaborativo? ¿Saben del aprendizaje colaborativo? ¿Cómo lo han conocido? Solamente las primeras 3 intervenciones por un tema de tiempo. Si es que alguien quisiera comentarlo muy, pero muy brevemente, le agradecería que pudieran levantar la mano, ¿cierto? La mano virtual, porque no veo sus pantallas, pero ¿quién quisiera responder o comentar algo en torno a esta pregunta? Ahí en el chat ya están participando algunos, ¿cierto? Donde todos participan activamente, donde el protagonista, ¿cierto?, el estudiante, no aprende solo el docente, o sea, no solo el estudiante, también el docente, donde se articulan distintas áreas del conocimiento. Bien, Andrés. Javier, ahí el aprendizaje que se realiza en conjunto, participativamente, es una construcción del aprendizaje. Perfecto. Enfoque educativo donde se conforma un grupo de trabajo con aprendizaje de todos, se desarrolla en comunidad. Yo sabía que esta sesión
podría no hacerla y ustedes ya están completamente empoderados, ¿cierto? En conocimiento, pero vamos a tratar de reforzar quizás algunos aspectos clave. Proyectos con objetivos comunes, dicen ahí, aquel donde se involucra toda la comunidad educativa. De todas maneras, es muy relevante, ¿cierto?, el rol de la comunidad educativa en general. Muchas gracias entonces ahí por su participación. ¿Desde dónde estamos hablando? ¿Cuándo estamos hablando, cierto? Nosotros estamos hablando en pleno siglo XXI ya, en un contexto en donde la educación, como les decía, no es la misma desde la cual nosotros mismos nos formamos. Tenemos aquí, entre otros tantos posibles, estos son una selección solamente de estos aspectos de nuestro contexto que nos invitan a hablar de este método o de las metodologías colaborativas en general. Por un lado, estamos viviendo ya hace décadas, desde el siglo XX, la llamada, ¿cierto?, globalización, pero que en el siglo XXI se ha ido reforzando con esta era digital en la cual estamos suscritos por medio de estas tecnologías que están al servicio de la educación. Y bueno, en contexto de pandemia, por mayor razón. Ustedes lo saben mejor que yo, cómo las tecnologías digitales llegaron en el contexto de pandemia, ¿cierto?, a transformar nuestro modo de hacer las cosas. En ese contexto estamos, en un contexto altamente conectado, multiconectado, hiperconectado a veces, donde nuestros estudiantes se encuentran con la información como nunca antes nosotros habíamos podido siquiera soñar, en tanto cantidad y en tanto instantaneidad, ¿cierto? También estamos en un contexto que socialmente, económicamente, se ha seguido evaluando como un modelo de sociedad que nos enfrenta día a día con esta idea del consumo. Una sociedad de consumo, nos han dicho, en la que luego de que este proyecto, ¿cierto?, de la modernidad nos diera algunas promesas, algunas incumplidas quizás, pero estamos viviendo una sociedad de consumo donde tener muchas veces más importante que ser. En ese contexto se están educando con nosotros y nosotras los y las estudiantes. ¿Cómo entonces estamos llegando a ellos? ¿Qué les estamos ofreciendo? ¿Cómo están siendo nuestros espacios, nuestras aulas, presenciales o virtuales? Si tenemos que además enfrentarnos a lo que muchos filósofos, ¿cierto?, y filósofas están comentando hace ya varias décadas también, que hemos construido una sociedad en donde el individualismo y la inmediatez están ganando posición, ¿cierto? Aunque hay ciertos hitos que nos van recordando cada cierto tiempo que no podemos estar solos y solas, no podemos vivir desde el individualismo, sí, el tema de la sociedad, de la inmediatez, está dada en todo orden de cosas, también en la educación. En ejemplos muy cotidianos, para estas plataformas de streaming, por ejemplo. Yo todavía recuerdo, y me imagino que ustedes también, que cuando uno veía un dibujo animado, una serie, tenía que esperar una semana para el segundo capítulo, y después una semana para el tercero. Y llegaba un minuto en donde la temporada la repetían. Y por lo tanto, hay veces en que nosotros ante una misma serie podíamos estar 2 o 3 años viendo los primeros recién 30, 40 capítulos. Hoy, con las plataformas de streaming, las maratones son propias de nuestros jóvenes, ¿cierto? Niños, niñas, adolescentes también. En un fin de semana ven la misma serie que nosotros veíamos en 2 años. Esa es una muestra, ¿cierto?, más allá de lo más obvio, como es el uso del celular, el WhatsApp y las redes sociales en sí, que nos tiene conectados, pero de manera inmediata. Así están aprendiendo nuestros estudiantes. Estamos viviendo también un contexto de muchas transformaciones sociales, culturales, en las que podemos, entre otras, mencionar las más relevantes, ¿cierto?, como este llamado a una educación inclusiva, una educación no sexista, con equidad de género, y una educación, ¿cierto?, con enfoque de derecho y con respeto hacia la diversidad
y la interculturalidad, tanto de personas, ¿cierto?, migrantes, como de pertenecientes muchas veces, ¿cierto?, a pueblos originarios. Y eso es un gatillante esencial respecto a los contenidos. ¿Qué es aquello que estamos enseñando? Pero también lo que nos invita hoy día, ¿cómo lo estamos enseñando? ¿Cómo estamos educando? ¿Qué condiciones estamos dando para incluir, ¿cierto?, la riqueza de la diversidad? Y ahí hay un llamado social muy, muy potente de varios años a la fecha. Pero si nos vamos especialmente a Chile, Latinoamérica en general, pero Chile en particular, las crisis sociales nos han estado acompañando este siglo XXI. Desde la Revolución Pingüina, el 2006, con los mismos, ¿cierto?, activos personajes públicos, después en el 2011 ya en la educación superior, 2014, con otras movilizaciones, y tenemos un despertar, un estallido social en octubre del 2019. Y ahora además se suma hace un año la pandemia. Estas crisis están incluso removiendo lo más íntimo de nuestros hogares y de la formación de nuestros niños y niñas. Hay quienes están naciendo en pandemia, o hay quienes tienen una edad, ¿cierto?, de 3, 4, 5 años, donde están aprendiendo muchos de aquellos conocimientos que van a perdurar durante toda su vida, con mascarillas, bajo el encierro, sin mayor contacto físico, perdiendo ciertas socializaciones con esa presencialidad. Así se están educando nuestros y nuestras estudiantes. Y así estamos nosotros, el profesorado, atendiendo estas diversidades, este uso de tecnología, esta hiperconectividad de la globalización. Este es el contexto en el que estamos. Y entonces, después de conversar un poquito o reflexionar sobre esto, la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cómo tenemos que educar? ¿Dónde tenemos que hacer las principales transformaciones en esta materia? Esa es la invitación que también nos hacemos, ¿cierto? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar con los cambios y con las estrategias? Aquí podemos ver en este esquema, ¿cierto?, en esta tabla, cómo este contexto de la educación en el siglo XXI nos invita a pensar tres principales aspectos. Por un lado, la concepción de la enseñanza, modelos educativos en general, la concepción del papel del maestro, ¿cierto?, del docente, la docente, el profesorado, y del alumno o estudiante. Para una pedagogía de orden tradicional, que es la que ha permanecido durante siglos en muchas de nuestras comunidades educativas, la enseñanza de una u otra forma muestra una estandarización permanente, con métodos muchas veces no solo directivos, sino que incluso autoritarios, y donde se encierra, ¿cierto?, y se eclipsa todo el conocimiento. En el caso del rol docente, esta pedagogía tradicionalista muestra cómo terminamos siendo muchas veces ejecutores de directivas preestablecidas, de esquemas ya probados por años. Se limita la individualidad, se limita la creatividad. Y muchas veces nos transformamos, incluso a veces sin serlo, en ciertas figuras autoritarias, rígidas, controladoras. Así nos criamos nosotros, así nos formamos nosotros y nosotras. Y en esta pedagogía, ¿cuál es el rol del estudiantado? Pasivo, reproductor del conocimiento, muchas veces con poca iniciativa en el contexto escolar. No significa que después no la desarrollemos, pero generalmente es así, con inseguridad, con ese temor a preguntar, a levantar la mano, con desmotivación finalmente, porque no está implicado en el proceso. Una pedagogía tradicionalista, uno puede decir, si duró tantos años y ha generado también grandes avances en la sociedad, entonces no puede ser tan negativa. Bueno, ahí está el rol nuestro. El rol del profesorado ha sido siempre, teniendo este contexto, tratar de hacer la diferencia con aquello que uno tiene al alcance
más directo al interior de un aula. Pero aún así, ese es el contexto de este modelo. Cuando pensamos en una pedagogía del siglo XXI, estamos poniendo énfasis en los componentes más personales, en el ámbito de la enseñanza. Es un modelo más flexible, con métodos ya no tan directivos, que buscan ser más dinámicos y participativos, donde nosotros y nosotras, como docentes, comenzamos a tener un rol activo como creadores, como investigadores, experimentadores, ¿cierto? Donde tenemos ciertos estímulos también al desarrollo más individual, donde podemos decir creativamente cómo podemos hacer, ¿cierto?, nuestras clases. Pero también y esencialmente nos hemos transformado en facilitadores, con mayor flexibilidad y orientadores y guías del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y en esta pedagogía del siglo XXI, ¿cómo vemos al estudiantado? Bueno, como sujeto activo, que construye, ahí alguien lo dijo en el chat, ¿cierto? Construye el aprendizaje, el conocimiento, donde se potencia la creatividad, se estimula la creatividad, la capacidad reflexiva, el pensamiento crítico, cada vez más, donde estos intereses cognitivos propios generan implicación, generan más compromiso y por ende, cada vez más, en la medida que también podamos hacer bien las cosas, logramos un mayor compromiso de parte de ellos y ellas. Este es el contexto, colega. Este es el contexto de la educación del siglo XXI, en la cual estamos invitados e invitadas a transformar el modo de hacer la docencia. Acá una cita, ¿cierto?, que nos ilustra un poco lo que queremos lograr en este acotado tiempo de esta primera sesión del ciclo de webinar. Por un lado, acá García, ¿cierto?, Valcárcel nos dice lo siguiente: el trabajo colaborativo es más una filosofía que una técnica, mientras que el cooperativo es un conjunto de procedimientos que ayudan a llevar a cabo la interacción en un grupo. Por ende, podemos afirmar entonces que el aprendizaje colaborativo será efectivo a través de la cooperación. Aquí ya estamos dando señales, ¿cierto?, de una principal diferencia. Colaborar no es lo mismo que cooperar. Y las metodologías colaborativas nos hablan de un modelo de educación, ¿cierto?, de una filosofía educativa que está detrás. Ahí Claudio comenta, el ser humano en sí mismo necesita del otro, por supuesto. Estamos en permanente interrelación con los demás. Entonces, que vamos a tratar de presentar hoy día, insisto, solo a modo de una introducción, las metodologías de aprendizaje colaborativo, también llamadas metodología de aprendizaje activo, metodología de aprendizaje participativo, muchas veces. Difícil pregunta, Carmen Gloria. El tema es cómo se hace dado este contexto. Es una pregunta difícil, porque estamos viviendo el presente, no estamos mirando hacia atrás para aprender de experiencias, de errores, pero tampoco tenemos que quedarnos, ¿cierto?, con la idea que no es posible. Durante varios años y en contextos similares, a otros les ha ido muy bien. Metodologías colaborativas no son nuevas. Estas metodologías que estamos hablando tienen décadas, solo que se incorporaban dentro de un modelo de educación que era propio de esa pedagogía más, ¿cierto?, tradicional. Hoy en día, en la pedagogía del siglo XXI, lo que tenemos que hacer es adaptar esas metodologías de aprendizaje colaborativo ya existentes y transformarlas en función de estos desafíos. Antes de comenzar, quería solamente darle un recordatorio porque vi por ahí que nos compartieron en el chat, ¿cierto? Y yo les voy a recordar en el chat ahora,
para que al final, ¿cierto?, recuerden indicar la ciudad de donde se conectan, lo que decíamos al inicio. Ahí les dejé en el chat de nuevo, para poder después al final ver un mapa de quiénes estamos conectados hoy día. Bien, ¿cuáles son las metodologías que principalmente podemos comentar hoy día? Hay tres, nos vamos a quedar con dos, porque el aprendizaje basado en problemas, ¿cierto?, es una metodología que también promueve la colaboración y que ya lleva muchos años y por lo tanto la conocemos bastante. Las otras dos quizás son un poco más desconocidas, algunos de ustedes incluso a lo mejor las practican, no me extrañaría, pero nos quedaremos por hoy día con aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje y servicio. Acá unas aproximaciones gráficas a lo que es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Cierto? Como dice Verónica, es increíble todo lo que se puede lograr con una ADP. Sí, se pueden lograr muchas cosas. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero de que se logran muchas cosas interesantes y muy potentes, se logran. ¿Dónde está el centro? ¿Cierto? O mejor dicho, ¿qué está en el centro de esta estrategia y de esta metodología? No es necesariamente el proyecto en sí mismo, sino que una muy buena pregunta guía. ¿Cierto? Ahí a la izquierda pueden ver una ficha en donde vamos viendo un recorrido, ¿cierto? Un entramado del rol del docente, los estudiantes y los pasos que se van dando, que después los vamos a volver a revisar. Pero la pregunta guía es la esencial. Si nosotros somos capaces de motivar la construcción, porque no es dada por el profesorado, el aprendizaje basado en proyecto tiene esa lógica de participación permanente del estudiante. No es primero el profesor y después el estudiante. Sí, el profesor obviamente tiene que empezar a organizar y planificar antes de. Tiene que planificar su año, ¿cierto? Su actividad curricular, su asignatura, en función de que ésta posibilite un trabajo colaborativo posterior en los estudiantes. Pero ya el segundo paso, el de la definición de una pregunta guía, sin duda que es esencial. La pregunta guía va a permitir generar después ciertos estándares de los productos que vamos a generar, porque estos estándares van en función de la pregunta que nos hicimos. En función de aquello vamos a poder elegir, ¿cierto?, cuál va a ser el producto, hacia dónde queremos llegar, cuál es esa meta, qué es lo que queremos lograr. Siempre pensando en un trabajo en equipo, en un proceso permanente de evaluación y reflexión, en donde los estudiantes investiguen. En esta metodología, el rol de investigación es esencial, ¿cierto? Así como existen otros métodos como la clase invertida, por ejemplo, en donde buscamos los y las docentes que aquello que podría decir yo, lo digan primero los estudiantes. Busquen ellos la información, lean primero el artículo y después hagan sus presentaciones ante el resto. Acá en el aprendizaje basado en proyecto, en el ABP, eso es un paso esencial, ¿cierto? Y también es esencial que después se logre presentar ese producto que estaba pensado desde un principio. Entonces la pregunta guía es el corazón del ABP y para que exista un ABP se requiere no solo el trabajo en equipo, sino que se requiere en toda esta fase, desde la organización, ¿cierto?, hasta la presentación, desde que se planifica hasta que se comunica. Y es necesario, por supuesto, llevarlo al plano de cuáles son esos resultados de aprendizaje, los objetivos, para poder estandarizar lo que van a trabajar los distintos grupos. ¿Cuál es una recomendación esencial? Que la ABP tenga incidencia en la comunidad educativa de manera transdisciplinaria, ¿cierto? Estas son las principales 3 etapas de planificación de una ABP. Presentación del proyecto a los estudiantes, seguimiento, monitoreo y evaluación formativa, y una evaluación del proyecto al final. Los 3 grandes proyectos en materia de planificación, perdón, las 3 grandes etapas en materia de planificación, donde el rol nuestro es motivar, ¿cierto?, al estudiante.
Motivar a que no es un trabajo grupal más. Motivar a que no es solamente de duración de una clase. Motivar a que todo el contenido de toda nuestra programación y planificación está puesta en claves de seguir, ¿cierto?, estos distintos pasos en los que estamos. Y aquí les dejo nuevamente, ¿cierto?, varios tips en donde nos da la posibilidad de ser facilitador, guía, incluso coaprendiz, como decía la línea del chat. Aprender en conjunto. No solo el estudiante, nosotros y nosotros también. Cómo planificar el proyecto, cómo implementar una ABP, ¿cierto? Cómo compartirlo, presentar los resultados a la comunidad y luego evaluar junto con nuestros estudiantes. Tenemos que reflexionar entre pares, dar esa posibilidad de que entre ellos también exista esta comunicación de los resultados, del cómo se lograron las cosas, qué tan lejos, ¿cierto?, llegamos. Todo en busca de algo que es central. Como ahí aparece la meta en esta carrera de posta, ¿cierto? La meta es el aprendizaje significativo. Lograr un real aprendizaje significativo y con sentido para nuestro estudiantado. Algunas claves entonces para la ejecución de la ABP. Aquí se cortaron algunas palabras, pero se entiende la idea, ¿cierto? Soporte institucional. Por eso yo lo decía, si es ideal para la ABP algo, es que se cuente con soporte institucional, que esté involucrada la comunidad educativa. No puede estar dándose la ABP única y exclusivamente al interior de un aula, porque requiere tiempo, requiere dedicación, requiere este trabajo interdisciplinar, requiere muchas veces recursos, ¿cierto? Algunos que son perfectiblemente, o sea, perfectamente autogestionables. No se necesita incorporar más recursos adicionales de los que ya se tienen, dependiendo de los proyectos, claro. Pero el soporte institucional está al centro. Como clave para la ejecución de un buen ABP, muchas veces uno como profesor tiene la iniciativa y quiere partir, ¿cierto?, con un piloto. Y eso se logra, y muchas veces se logran buenos resultados. Pero si luego de eso no se logra el soporte institucional, difícilmente se logra lo demás. Partiendo desde acá, logramos tener una planificación interdisciplinar, logramos como escuela, como centro educativo, como comunidad educativa, motivar, ¿cierto?, tener una motivación permanente en los y las estudiantes y generar redes de apoyo. El soporte institucional permite las redes de apoyo, no solo las redes personales e individuales que podamos poner o disponer para esto, sino que las redes de apoyo institucionales. Y también nos permite manejar las expectativas, hasta dónde podemos llegar, qué podemos lograr, ¿cierto?, con quiénes. Y eso, el soporte institucional también logra la motivación en nosotros, en los profesores y profesoras. Andrés me pregunta por ahí si es que creo que en los establecimientos estamos preparados para trabajar interdisciplinariamente. A mí me parece que cada vez más sí, cada vez más tenemos, ¿cierto?, no solo la iniciativa, la motivación, sino que el conocimiento. Sin lugar a dudas que es esencial un muy buen liderazgo, una muy buena, ¿cierto?, gestión de los procesos educativos que están detrás. Desde ahí es que, evidentemente, como dicen ustedes, se necesita disposición entre colegas, que hay que abrir los espacios, que obviamente depende de que el docente quiera hacerlo. Por supuesto, todo esto nace de las motivaciones. Pero en la medida de que las instituciones educativas, las comunidades y los roles de liderazgo entiendan de que esto va en beneficio del objetivo central y común que tenemos todos y todas, que es mejorar los aprendizajes y volverlos significativos en nuestros estudiantes, entonces es posible. ¿Qué necesitamos? Capacitación. ¿Qué necesitamos? Colaboración. Necesitamos armar comunidades de aprendizaje. No estar encapsulados, ¿cierto?, dentro de la institución educativa, quizás para partir, obviamente hay que partir con algo menor, algo más agotado, pero siempre es recomendable
establecer redes con otras instituciones, con otros colegios, con otras escuelas que ya hayan hecho esto antes que nosotros. No vamos a ser nunca ya los primeros en esto. Entonces busquemos las buenas experiencias, aprendamos de ellas y pongámoslas a disposición del cuerpo docente. Como dice Alejandra, un buen liderazgo y trabajo colaborativo. Eso es esencial, clave para la ejecución de la ABP. Les recuerdo que estamos en una sesión, ¿cierto?, introductoria a las metodologías colaborativas. La idea es que se queden con gusto a poco para que podamos en alguna otra ocasión encontrarnos y profundizar un poco, ¿cierto?, en estas metodologías, respondiendo a las preguntas que van surgiendo. Ahí otra pregunta, las comunidades de aprendizaje, ¿qué involucran? O sea, las comunidades de aprendizaje me refiero esencialmente, incluso pueden ser hasta virtuales hoy en día, las comunidades virtuales de aprendizaje, la CDA, son aquellas redes, entramados de distintos espacios educativos que confluyen, ¿cierto?, en algunos momentos con un objetivo común. Pueden ser redes, ¿cierto?, escolares, pueden ser redes disciplinares, pueden ser redes científicas, redes de trabajo, pueden haber encuentros, ¿cierto? Se necesitan encuentros sistemáticos, periódicos, mensuales, cada 2 meses. Una comunidad de aprendizaje puede partir perfectamente viéndose 2 o 3 veces al año solamente. Pero lo importante es que compartan, Alejandra, objetivos comunes y que 2 o más instituciones logren confluir en esos objetivos, planteándose uno al menos al año y monitoreando permanentemente cómo poder colaborarse. Tal cual, todo lo que dicen en el chat es excelente, implica reflexión, crítica constructiva, objetivos comunes. Muy bien, Paula. Vamos a pasar a la siguiente, pero antes responderle a Carmen. Sí, Carmen, esta metodología se puede implementar en todos los niveles. Cursos de prebásica, ¿cierto? Básica, media. Esto es posible. Hay muchas experiencias. En una posterior encuentro, ¿cierto?, donde profundicemos, podemos ver algunos ejemplos exitosos y algunos no tanto, para aprender de ellos también. Pero es una metodología que está incorporada en algunas escuelas, ¿cierto?, en todos sus niveles. El número ideal para trabajar, bueno, yo tengo números ideales para educar en general. Para educar en general siempre hay un número que en contextos presenciales uno quisiera poder tenerlo, ¿cierto? Como hay experiencia en otros lados, 25 estudiantes es un número bastante atendible. Sabemos de que en la realidad chilena, y es parte de los cambios que ojalá se logren en algún momento con la política pública en general, sabemos que tenemos colegios, espacios educativos con 40 estudiantes. Sabemos que en contextos de educación superior pueden llegar, como dicen ahí, 70, si es que no más. Y sabemos que en contextos de virtualización de los aprendizajes, muchas veces también han ido aumentando ese número. Pero entendiendo que esta reflexión va de la mano de una mirada lo más transversal posible, promedio, una ABP se puede implementar con mucha planificación y organización en cursos que pueden llegar a tener incluso 30 o 40 estudiantes. ¿Va a costar más? Sí, pero si se planifica con tiempo, es posible llegar a hacerlo. Bien. ¿Les parece que pasemos entonces a la segunda metodología, a presentar ahí alguna diferencia entre la ABP y lo que conocemos también como aprendizaje y servicio? Tanto esta como la anterior, para responder a Javiera, sí, se puede presentar en cualquier asignatura. Acá tienen una definición de aprendizaje y servicio de la REACE, que está desde el 2012 vigente en Chile, que es la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio, en donde se indica de que el aprendizaje y servicio busca ser más allá que solo una metodología, ¿cierto? Un enfoque pedagógico de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Bidireccional. Se puede utilizar incluso en educación superior, y se utiliza mucho en educación superior, también en prácticas, tesis, por eso aparece esa palabra ahí. Pero en el sistema escolar, lo que busca el aprendizaje y servicio, y muchas veces a diferencia de la ABP, es resolver problemáticas sociales reales y sentidas por la comunidad. Siempre buscando, ¿cierto?,
en la mayor calidad posible en este proceso, con el involucramiento de docentes, estudiantes y sociocomunitarios. Acá ya aparecen algunas palabras distintas. En el aprendizaje basado en proyectos podemos nosotros planificar proyectos que no necesariamente impactan en la comunidad real. Podemos generar un pilotaje de proyectos que finalmente se difunden y presenten en una feria interna de conocimiento, ¿cierto?, de fin de año, y que no necesariamente se aplicó en la comunidad. Quizás se ocuparon datos que son reales, que puede dar, no sé, una idea, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, o el PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal, o cualquier otra encuesta, ¿cierto?, censo u otras. Entonces, podemos ocupar datos reales, podemos incluso generar algún diagnóstico previo con la comunidad vecina en el entorno en el que estemos, pero el ABP no necesariamente tiene que llegar a resolver esas problemáticas sociales. En cambio, el aprendizaje y servicio por esencia está llamado a eso, está llamado a dar un paso más. Y aquí no es que una metodología sea mejor que la otra, las dos pueden convivir perfectamente, pero cuando hablamos de aprendizaje y servicio, sí buscamos resolver problemáticas sociales reales y sentidas. Y por eso aparece el concepto de socio comunitario como esencial. Ya no es solo el rol facilitador del mundo docente, ya no es solo el rol participativo del estudiantado, sino que también muy activo de parte de los socios comunitarios, que son externos a la comunidad educativa. ¿Cómo se le conoce? Por si quieren buscar más información, ¿cierto? Al aprendizaje y servicio se le conoce como aprendizaje más servicio, A más S, por ejemplo, como aprendizaje y servicio solidario, por ejemplo, en Argentina, que es donde principalmente se ha fortalecido en Latinoamérica y el mundo, el aprendizaje y servicio solidario hace más de 20 años, en políticas públicas de Argentina, por ejemplo. Un servicio social curricular, claro, se le ha llamado así también, en función de que está en el corazón del currículum también. Service Learning, que es como se dice que han nacido estas prácticas, ¿cierto?, y estos modelos más participativos, especialmente en los años 20, incluso en la Universidad de Harvard, ya se estaban desarrollando proyectos incipientes que pudieran hoy en día entenderse como desde un proyecto hacia lo que podemos ya modelarlo como un aprendizaje y servicio. Estas son múltiples definiciones en distintas tradiciones, culturas, territorios, para que ustedes puedan conocerlas con el tiempo. ¿Cómo se caracteriza o cómo podemos caracterizar adecuadamente un aprendizaje y servicio? Acá tenemos un cuadrante, una imagen que nos muestra el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicios Solidarios, y que llegó para quedarse. Desde el 2011 que está este cuadrante y se ocupa permanentemente todavía y en todas partes del mundo. El aprendizaje y servicio se encuentra, ¿cierto?, o lo podemos categorizar como un mayor nivel de profundización de las experiencias de servicio, ¿cierto?, que están dentro de un proyecto educativo. En este cuadrante ustedes pueden ver cómo vamos transitando de un menor servicio, una menor cantidad de servicio o impacto del servicio, a uno mayor. Y de un menor aprendizaje integrado al servicio, ¿cierto?, a uno mayor. En este cuadrante podemos encontrar los clásicos trabajos de campo, en el caso de las instituciones de educación superior, pasantías, o el aprendizaje basado en problemas. También se le llama ABP, así que ahí tenemos las siglas que reforzar un poco, pero el aprendizaje basado en problemas en el sistema escolar, ¿cierto?, en donde vamos generando ficticiamente muchas veces los problemas para que puedan resolverse colaborativamente al interior de un aula, los trabajos grupales. Es un aprendizaje que busca estar integrado al servicio, logra buenos aprendizajes sin duda, pero no confluye necesariamente con un servicio real, medible. Si miramos instancias solidarias, como las colectas, por ejemplo, que existen en todos los niveles de la educación y que son asistemáticas, no se logra el aprendizaje mayormente y tampoco es un servicio de la mayor calidad, porque finalmente ayuda a resolver un hito específico, un momento determinado, pero no genera grandes cambios, no genera grandes transformaciones.
Entonces, no está mal que existan, qué bueno que se mantengan los voluntariados. Si son asistemáticos, insisto, por lo menos este cuadrante los posiciona acá. Pero si este voluntariado comienza a darse de manera más sistemática, comienza a institucionalizarse, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, lo que pasó en Chile para el terremoto, ¿cierto? En el terremoto, en el gran terremoto, ¿cierto?, de febrero, el 27F, se organizaron muchas comunidades educativas institucionalmente, suspendieron clases y empezaron a trabajar en conjunto con otro organismo, como Un Techo para Chile, y se dispuso una gran cantidad de estudiantes y docentes yendo a las distintas localidades afectadas por el terremoto y logró un impacto significativo en el servicio. En el aprendizaje personal, sin duda, siempre el aprendizaje personal, pero esa actividad no necesariamente transformó el currículo. Lo que hizo incluso fue colocarlo entre paréntesis. Suspendamos las clases para poder hacer esta actividad, durante una semana incluso en algunos lados. Entonces, vamos mejorando, ¿cierto?, la cualidad y calidad del servicio, pero no necesariamente logramos aprendizajes significativos integrados al currículum. El aprendizaje servicio busca que así sea. Ahí Mauricio nos pregunta, ¿cierto?, si en la actualidad dentro de la formación docente este tipo de metodologías se presentan. Sí, sí, claro. En la educación superior, incluso, con los ajustes a la nueva ley de educación superior que vuelve obligatoria la acreditación en vinculación con el medio, aparece, ¿cierto?, la metodología de aprendizaje y servicios, que en Chile ya tiene más de 10 años la educación superior, por lo tanto hay varias generaciones de profesores y profesoras que se han formado con esta metodología, y cada vez más se vuelve, ¿cierto?, prioritario educar en la formación inicial docente con esto. Hay desafíos muchísimos, hay carencias también, pero se ha ido avanzando. Y aquí solamente para mostrarles, ¿cierto?, y dejarlos motivados para poder encontrarnos en otro momento. Cuando profundicemos sobre aprendizaje y servicio, vamos a poder profundizar sobre este itinerario que también nos ofrece el Centro Latinoamericano que está en Buenos Aires. Esta es la imagen, ¿cierto?, clave del aprendizaje y servicio. Nos muestra las etapas, contar con una motivación inicial, con un diagnóstico participativo, incluyendo al socio comunitario externo a la comunidad educativa, diseñando y planificando en conjunto, ejecutando el proyecto y generando un cierre, ¿cierto? Que en el ADP también se pide mostrar los resultados. Acá también se necesita una actividad de cierre. ¿Y cuáles son los procesos transversales a estas distintas etapas? La reflexión, registro, sistematización y comunicación permanente y evaluación. Y para todo ello se han generado, ¿cierto?, desde las distintas experiencias, se han generado ciertos instrumentos y herramientas para ir validando aquello. Entonces, si se dan cuenta, en este cambio y en este cambio de paradigma y de modelo de educación que especialmente se ha potenciado en el siglo XXI, donde pasamos de esta pedagogía tradicional a una pedagogía más activa y que además tiene que dialogar con los procesos del contexto, de la globalización, de las crisis sociales, de las tecnologías digitales, los distintos enfoques, ¿cierto?, inclusivos, enfoque de género, de derecho, interculturalidad. Las metodologías participativas, de una u otra forma, permiten que el estudiante se sienta tomando decisiones, se sienta generando cambios, y cambios reales, concretos. En el caso del aprendizaje basado en proyectos, que se puede lograr también en la medida que se institucionalice y existen las redes y los recursos, y en el caso de aprendizaje y servicio, que por esencia busca aquello, resolver necesidades concretas y reales de la comunidad. Bien, quisiera abrir ahora, ya estamos próximos al término de esta hora, entonces quisiera abrir un momento de preguntas. Voy a dejar de compartir para ver si existe alguien ahí que se pueda animar a comentar, preguntar, incluso si ha tenido la experiencia de implementar alguna de estas metodologías, sería súper interesante, ¿cierto?, que lo pueda transmitir también.
Por acá voy a encender solamente el micrófono. Quería Verónica, compartir un dale. poquito. Bueno, yo estoy desde el segundo semestre del año pasado como TP en el colegio y estamos implementando estas metodologías activas, innovadoras, ¿cierto? Que van de la mano con la educación del siglo XXI. Fue un poco complejo implementarlo en la comunidad educativa porque nunca se había hecho antes. Entonces, por ejemplo, los apoderados tenían muchas dudas. Decían, ¿cómo puedes juntar 3 asignaturas y sacar una nota? Pensaban que iría a afectar el NEM, pero comenzamos con un proyecto en la clase de educación física, música y artes. Ya los profesores, por ejemplo, tomaron un cortometraje donde explicaban cómo la contaminación acústica afectaba fisiológicamente. Ya lo fuimos explicando un poco y en realidad ahí se fueron como convenciendo que era práctico, que se tenía que trabajar en equipo y que se desarrollaban muchas habilidades con un solo proyecto. Entonces yo por eso puse en el chat que es increíble todo lo que se puede lograr con una BP. Siempre, como dices tú, que sea bien planificado, bien estructurado y bien explicado a la comunidad educativa, porque esto es nuevo a pesar de que viene hace un tiempo atrás, es nuevo para los estudiantes y para los apoderados. Entonces, es una metodología que tenemos que aplicar porque hay trabajo colaborativo, hay práctica, entonces es muy, muy práctico para los estudiantes y el desarrollo, más que del contenido, de las habilidades que se pueden desarrollar en el ABP. Bien, muy interesante, Verónica, sí, de todas maneras, y qué buena experiencia esa la que nos mencionas. A ver, estaba viendo acá que habían varias preguntas en el chat. Antes de abrir el micrófono de nuevo, si alguien desea, eh, apareció una pregunta por ahí. Ya, sí, es como en el contexto de pandemia, ¿cierto? Cómo se asume la incorporación del componente sociocomunitario de la metodología ADP o aprendizaje y servicio puede ser también en contexto de pandemia. Bueno, eso obviamente el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, como en todo, significó mucha transformación, generar nuevos aprendizajes, buscar nuevas estrategias, pero ya con un año en este contexto hay tremenda experiencia en esto. Y se ha logrado hacer partícipe al socio comunitario, a la comunidad educativa, justamente incluso hasta en el sistema escolar, especialmente a las familias, por medio de estrategias de contacto virtual, a distancia. Los proyectos, sin lugar a dudas, que tienen impactos distintos y por ende tienen que tener también planificaciones distintas. En el aprendizaje de servicio, para darle un ejemplo, en la educación superior, para no cierto, tocar solamente el sistema escolar, dado que hay varios integrantes de la educación superior. La carrera de arquitectura puede tener un ramo que se llama color. Y en ese ramo lo único que se busca es que los estudiantes aprendan, ¿cierto?, distintas técnicas y estrategias para lo que es, ¿cierto?, la aplicación del color en su distinto desarrollo profesional. Y hay una comunidad vecina en el barrio cercano que tiene viviendas sociales en edificios y que resulta que los vecinos y vecinas quieren darle una impronta y una identidad colocando, ¿cierto?, algún sello distintivo. Por ejemplo, murales o pintar, ¿cierto?, ese hormigón muchas veces sombrío que tienen. Entonces, la carrera de arquitectura a través de su curso de color con su estudiante y profesor que tienen que aprender teóricamente sobre eso, lo aprenden pero en conjunto con los vecinos y vecinas. Generan y diseñan ¿cierto? Un proyecto que antes se lo tenían que presentar al profesor de manera ¿cierto? En papel, se lo presentan aquí a un grupo de vecinos que lo validan. Y generaron una propuesta que a lo mejor a ese grupo de vecinos le habría significado tener que incluso contratar a algún colegio, o sea, algún arquitecto o arquitecta para ello o algún profesional. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser transdisciplinar, después aparece, ¿cierto? A lo mejor otra carrera en esa misma universidad que tiene que ver con construcción, o en otra carrera que tiene que ver, ¿cierto?, con algo más concreto. Y pueden llegar incluso a generar con redes locales, con el municipio, la posibilidad de recursos para que se termine pintando el mural a través de una carrera artística, ¿cierto? Y se genera entonces esa confluencia de saberes. En el ámbito escolar pasa lo mismo. En el ámbito escolar se pueden generar proyectos que permiten trabajar a estudiantes de distintas asignaturas con distintos profesores en función de un mismo y único objetivo. Quizás la escala de impacto va a ser menor al principio, pero sin lugar a dudas que los socios comunitarios van a estar eternamente agradecidos por ello. En educación tecnológica trabajo en base a proyectos y colaborativos con otras asignaturas como matemáticas. Claro, por supuesto, Carmen.
Todas las asignaturas son posibles de articular. Para eso se necesita el apoyo institucional, la motivación docente que decíamos al inicio. Bien, ¿alguna pregunta o comentario que quieran desarrollar? Qué bueno ahí que han dicho que les encantó la presentación, términos que no conocían. Bueno, como les digo, y se los dije al inicio para no generar falsas expectativas, esta era una introducción a la metodología y esperamos poder encontrarnos en otra con mayor profundidad. Les recuerdo y les pido, ¿cierto?, como por favor que puedan, de nada, Marjorie, que puedan ir al link, ¿cierto?, que está en el chat, que acabo de dejar, en menti.com, para que puedan contestar esa pregunta, ¿cierto?, que nos permita georreferenciar quienes asistieron el día de hoy y poder ver ahí un mapa visual de lo que tuvimos hoy día como asistencia. Bien, si no hay más preguntas o comentarios, por el momento, Héctor, bibliografía, hay bibliografía ahí, especialmente en la web, ¿cierto? Me atrevería a recomendarte que lo que está más validado en materia de aprendizaje y servicio es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio. Ahí tú puedes buscar mucha bibliografía que está liberada. Bien, muchísimas gracias a ustedes, viendo ahí ya que se están despidiendo. Gracias por su participación, por su tiempo, por su disponibilidad, y les dejamos desde ya invitados entonces a que puedan seguir el ciclo de webinar con los distintos temas que tenemos, también que puedan completar, ¿cierto?, el formulario que dejamos en el chat, y que estén muy atentos a... Estoy tratando aquí de copiar algo. A la escuela abierta que está disponible también en este otro enlace, desde la cual pueden ustedes acceder con la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas a las distintas capacitaciones que se están dando. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, ánimo, fuerza en este contexto. Sé que están en cuarentena por allá, así que de verdad, mucha fuerza, que salga todo bien, ánimo, a cuidarse, y nos vemos en una próxima.